Hola, soy Jonay y aquí comenzamos la presentación de nuestro trabajo de metodología y de TIC. Nuestro proyecto correspondiente al grupo 3 de metodología comienza con la génesis de este proyecto de investigación que surge de la confluencia de dos propuestas diferentes que convergen en un objetivo común. Por un lado, la fascinante propuesta de profundizar en el estudio del alumnado con altas capacidades y por otro, el vigente uso de metodologías didácticas que incluyen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, TICs. De esta conjunción surge el proceso de inferir el beneficio pedagógico que dichas metodologías pueden aportar a un alumnado cuyo marco específico es el de la atención a la diversidad. Partiendo del escenario de la legislación educativa actual, el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales está considerado por el texto refundido de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOE-LOMSE. Dentro del sistema educativo actual, la evaluación psicopedagógica de este alumnado es competencia dentro del sistema educativo de el equipo de orientación educativa y pedagógica, el departamento de orientación, y las medidas educativas que se pueden adoptar con este alumnado deben tener como objetivo el desarrollo completo y equilibrado tanto de sus capacidades como de su personalidad y se concretan en medidas ordinarias que deben adaptarse en el contexto del proceso ordinario de escolarización y es necesario que incluyan el enriquecimiento y/o la ampliación curricular y también las actuaciones excepcionales, una flexibilización de la duración de niveles y etapas educativas, pudiendo llegar incluso a contemplar la posibilidad de la incorporación del alumnado con altas capacidades a un curso académico superior al que les corresponde por edad. En estos últimos años se ha dejado atrás la simple consideración de ofrecer una respuesta educativa especial exclusiva para el alumnado que presentaba sobredotación intelectual, comúnmente conocido como superdotado. Siguiendo esta nueva línea de ampliación y flexibilización, se ha extendido dicho concepto a todo aquel alumno que presenta altas capacidades intelectuales. Ampliando esta cuestión, son consideradas necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales las de todos aquellos alumnos que desarrollan y relacionan múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien que destaquen especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Este amplio concepto de altas capacidades incluiría así tanto al alumnado que presenta sobredotación intelectual como al que presenta tanto un talento simple como complejo. Les dejo ahora con mi compañera Ana, que continuará con la introducción. La introducción de las TICs en la metodología didáctica de todas las materias de la educación primaria es uno de los objetivos pedagógicos más importantes en la actualidad. El uso de las TICs supone introducir nuevas estrategias y recursos que influyen y determinan algunas de las características del trabajo en el aula, como la metodología, el tipo de agrupamientos y la gestión de recursos, espacios y tiempo. Debido a esto, el aprovechamiento didáctico de las TICs influye en el rol tradicional asumido por el profesorado y puede contribuir a la búsqueda de modelos de enseñanza más novedosos y enriquecedores. Las aportaciones de las TICs consisten, entre otros aspectos, en el acceso y el aprovechamiento de la información y el establecimiento de canales de comunicación interpersonal. Asimismo, presenta ventajas como la automatización de las tareas, la digitalización de la información y gran capacidad de almacenamiento de dicha información. Además, para la aplicación de estas metodologías son requisito básico algunas condiciones, como disponer de los recursos adecuados necesarios, proporcionar a los docentes la formación adecuada y generar la motivación necesaria en el profesorado para que acepten las nuevas metodologías con confianza e ilusión. Para ello, es fundamental que el uso de las TICs resulte cómodo, fácil, eficiente y eficaz. Dentro del amplio espectro de las metodologías educativas que incorporan TICs, nos centraremos nuestro proyecto en el Flipped Classroom o aula inversa. Definiremos Flipped Classroom como un arquetipo pedagógico que traslada el trabajo de algunas fases de aprendizaje al exterior del aula, para así poder utilizar el tiempo de clase y las experiencias docente como un proceso de potenciación y desarrollo de otros procesos de adquisición de conocimiento. El alumnado de altas capacidades conforma un grupo muy heterogéneo en cuanto a capacidades y actitudes se refiere. Así, los distintos modelos que han tratado de definir la superdotación no llegan a un acuerdo consensuado. En los primeros intentos de definir las altas capacidades, la inteligencia se valora como sustrato isomórfico de la respuesta conductual a los test de medición. Así, los modelos monolíticos dan importancia exclusiva a la inteligencia general, siendo la capacidad de aprendizaje la principal manifestación de la inteligencia. Posteriormente aparecen los modelos factoriales. Para esto, la inteligencia se define
a partir de un perfil de aptitudes o capacidades específicas distintas y en algunos casos independientes. Por último, para los modelos que surge como un modelo integrador de los modelos anteriores, la inteligencia se conceptualiza como un perfil de capacidades específicas en distintos niveles, siendo necesaria la combinación de dos o más capacidades para ser considerado superdotado. Dentro de este último enfoque destaca la famosa teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Este autor considera que la inteligencia no se reduce exclusivamente a procesos de razonamiento, sino que existen varias competencias intelectuales humanas relativamente autónomas, tales como la inteligencia lógico-matemática, visoespacial, lingüística, musical, naturalista, espiritual, existencial o corporal cinestésica. Los modelos basados en el rendimiento, entre estos modelos se sitúa la famosa teoría de los 3 anillos de Renzulli, quien define la superdotación como un conjunto de rasgos en interacción, que dan lugar al desarrollo de conductas de alto rendimiento. Estos rasgos son capacidad intelectual por encima de la media, elevada creatividad e implicación con la tarea. Ninguno de estos rasgos por sí mismo y de manera aislada constituye la superdotación. Más recientemente, desde enfoques basados en el procesamiento de la información, Stenberg define que la conducta inteligente está determinada por la interacción de 3 tipos básicos de inteligencia: la inteligencia competencial, la inteligencia experiencial y la inteligencia contextual. A continuación vamos a ver una diapositiva en la que vemos las 5 características de la inteligencia en el modelo WIS de Stenberg. Os dejo con mi compañera Elena, que os explicará el alumnado de altas capacidades y las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Respondiendo a la cuestión ¿qué tipo de metodología de enseñanza se adapta mejor a los alumnos con altas capacidades?, la doctora Carmen Hernández Jorge responde que son los métodos activo-productivos basados en la investigación y el descubrimiento, y las prácticas abiertas en integración con metodologías expositivas, interactivas y activo-reproductivas. Encontramos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos en general y del alumnado de altas capacidades en particular, es fundamental generar motivación intrínseca en el desarrollo de las diferentes actividades escolares por parte de los escolares. Asimismo, se ha observado que variables como el sentimiento de competencia del alumnado en sus habilidades y sus expectativas de éxito en la tarea predicen buen rendimiento escolar y qué valor que el alumno otorga a la actividad y su iniciativa de llevarla a cabo son variables predictores del mantenimiento de la tarea. A continuación veremos un slide acerca de las necesidades pedagógicas del alumnado de altas capacidades. Siguiendo el modelo de enriquecimiento de Renzulli, para alumnado de altas capacidades podemos distinguir entre actividades tipo 1. Tratan de poner el contacto al alumnado con la materia mediante la exploración de la realidad. Actividades tipo 2 aportan nueva información a los estudiantes, con el objetivo de que estos mejoren su competencia académica. Actividades tipo 3 suponen llevar a cabo experimentos e investigaciones sobre problemas reales. Por todo lo expuesto hasta ahora, consideramos que nuevas metodologías educativas que incorporen el uso de las TICs ofrecen grandes posibilidades de crecimiento académico para el alumnado de altas capacidades. En concreto, el modelo metodológico de Flipped Classroom es especialmente adecuado al respecto, ya que constituye una integración dinámica e interactiva de los 3 tipos de tareas expuestas por Renzulli. A continuación pasaremos a explicar con más detalle en qué consiste el método de Flipped Classroom y os dejo con mi compañera Maite. Teniendo en cuenta las necesidades pedagógicas del alumnado de altas capacidades, consideramos que nuevas metodologías didácticas que incorporen el uso de las TIC aportan numerosas ventajas y aplicaciones para este tipo de alumnado. A continuación, realizaremos un recorrido por alguna de estas metodologías, describiendo en qué consisten y en qué medida pueden beneficiar a los alumnos de altas capacidades. El modelo metodológico de Flipped Classroom consiste, por un lado, en que los alumnos aprendan por su cuenta y desde sus casas los contenidos de la clase, mientras que, por otro lado, las horas lectivas son destinadas a solventar las dudas, cuestiones y o curiosidades que les hayan podido surgir.
El modelo trata de dar la vuelta al concepto tradicional de clase magistral con el objetivo de favorecer una atención individualizada a cada alumno y economizar el tiempo destinado a la transmisión de información en favor de una enseñanza más colaborativa y personalizada. El tradicional rol pasivo del alumnado también cambia, pasando a formar una parte activa de la clase, elaborando proyectos, temas de discusión, etc., en función de sus intereses e inquietudes. El profesor pasa a formar parte del entorno colaborativo del aula, abandonando su papel de experto y sustituyéndolo por el de guía, estando disponible en todo momento para solventar dudas, proponer debates y temas de discusión. El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se convierte para la Flipped Classroom en un recurso fundamental que permite al alumnado convertirse en el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y conocimientos en clase bajo la supervisión del profesor y la participación de los alumnos. No debe confundirse con The Flipped Classroom, con un curso online que trata de reemplazar al profesor mediante vídeos. Por el contrario, The Flipped Classroom es una clase donde los alumnos pueden conseguir una educación personalizada a la vez que se comprometen con su propio estudio y aprendizaje. Teniendo en cuenta las necesidades pedagógicas del alumnado de altas capacidades, consideramos que nuevas metodologías didácticas que incorporen el uso de las TIC aportan numerosas ventajas y aplicaciones para este tipo de alumnado. El modelo metodológico de Flipped Classroom consiste, por un lado, en que los alumnos aprendan por su cuenta y desde sus casas los contenidos de la clase, mientras que por otro lado, las horas lectivas son destinadas a solventar las dudas, cuestiones o curiosidades que les hayan podido surgir. El modelo trata de dar la vuelta al concepto tradicional de clase magistral con el objetivo de favorecer una atención individualizada a cada alumno y economizar el tiempo destinado a la transmisión de información en favor de una enseñanza más colaborativa y personalizada. El tradicional rol pasivo del alumnado también cambia, pasando a formar una parte activa de la clase, elaborando proyectos, temas de discusión, etc., en función de sus intereses e inquietudes. El profesor pasa a formar parte del entorno colaborativo del aula, abandonando su papel de experto y sustituyéndolo por el de guía, estando disponible en todo momento para solventar dudas, proponer debates y temas de discusión. El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se convierte para la Flipped Classroom en un recurso fundamental que permite al alumnado convertirse en el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. El término Flipped Classroom evoluciona a Flipped Learning, enseñanza invertida o inversa, donde el trabajo en casa por parte del alumnado ha de combinarse con el adecuado trabajo y refuerzo de contenidos y conocimientos en clase bajo la supervisión del profesor y la participación de los alumnos. No debe confundirse con The Flipped Classroom, con un curso online que trata de reemplazar al profesor mediante vídeos. Por el contrario, The Flipped Classroom es una clase donde los alumnos pueden conseguir una educación personalizada a la vez que se comprometen con su propio estudio y aprendizaje. La investigación que hemos diseñado seguirá una metodología cualitativa del tipo investigación-acción, incluyendo una observación participante. Se trata de un estudio piloto con la intención de comprobar si nuestra hipótesis es aplicable a la educación primaria. Nuestra investigación tendrá lugar durante un periodo de 9 meses, de septiembre a junio, y se enmarcará en el programa de enriquecimiento educativo para alumnos con altas capacidades que desarrolla la Comunidad de Madrid. Se trata de una iniciativa voluntaria y gratuita que se lleva a cabo fuera del horario escolar, sin sustituir el currículo oficial, pero complementándolo y enriqueciéndolo en cuanto a las posibilidades de los participantes. Este programa tiene lugar a lo largo del curso escolar en sesiones que tienen lugar cada 15 días en las mañanas de los sábados. Como complemento adicional, se llevará a cabo una entrevista a distancia con un profesor de matemáticas de la Universidad Estatal de Grand Valley, en Michigan, Estados Unidos. Este profesional es especializado y con experiencia previa en el trabajo de la metodología Flipped Classroom y nos hará llegar una serie de directrices y recomendaciones que serán tenidas en cuenta a lo largo de la investigación. A lo largo de la investigación hemos tenido en cuenta una serie de herramientas, como son un cuestionario para la detección de niños con altas capacidades, de Luz Pérez y Carmen López, un registro de información, tanto en formato diario como de notas de campo, y una entrevista abierta en profundidad con el profesional encargado de impartir clases con la metodología Flipped Classroom para el alumnado de altas capacidades. Una vez finalizado esta investigación, queremos llegar a una serie de conclusiones. Que Flipped Classroom es una metodología que adecuadamente realizada puede servir de soporte pedagógico
y enriquecedor para alumnos de altas capacidades, que el uso de metodologías que usan TICs, como es el caso de Flipped Classroom, es extrapolable al sistema educativo de educación primaria como complemento didáctico para el alumnado de altas capacidades, y que el rendimiento académico del alumnado de altas capacidades se verá fortalecido al desarrollarse una metodología de Flipped Classroom.